Entrevista. Como adelantábamos al principio de esta emisión, hemos estado platicando con las diferentes fuerzas políticas que analizarán este paquete de 20 reformas, la mayoría constitucionales que envió el presidente López Obrador al Congreso. Hoy es turno del PRI. Saludamos al legislador Rubén Moreira. Bienvenido a este espacio, diputado. Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Le agradezco mucho la atención. No, gracias a usted por tomarnos esta llamada, por los minutos. Pues preguntarle un poco cómo están viendo el paquete de iniciativas que presentó el presidente López Obrador, con cuáles irían, con cuáles no están de acuerdo, cuáles se podrían negociar, diputado. Bueno, lo primero que le tengo que decir es que no es normal que a estas alturas de un sexenio se pretendan hacer reformas constitucionales empujadas desde el Ejecutivo. Y creo que una buena parte de la razón es lo que está relacionado con la nota que antecede esta entrevista. Si la enorme violencia que hay en el país, en estados como Guerrero, que era un bastión de Morena y que hoy son un narcoestado. Visto eso, pues se introduce una narrativa política en medio de la elección con estas reformas. Segundo comentario, no es la reforma en el texto de las iniciativas, es muy distinto a lo que se dice que va en el texto. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ni las pensiones son del 100% para la mayor parte de la gente que pudiera acceder a ellas, que no será mucha, ni el salario es al 100% para los maestros, y veo una gran dificultad para que los policías municipales tengan ese salario del 100%. Siguiente comentario. La reforma, lo digo con todo respeto, trae de todo, como si fuera uno al súper y fuera uno echando cosas. ¿Por qué llevar a la Constitución lo del fentanilo si no combaten al narco? ¿O por qué llevar a la Constitución la palabra fentanilo y no la palabra droga? Cuando muy pronto seguramente habrá otras sintéticas y será otro nombre. Creo que mucho de esto es meter narrativas políticas, electorales, y esta última tal vez para decirle a los americanos que aquí se está luchando contra el narco. Diputado, entrando en materia, en lo primero que nos plantea sobre la reforma de pensiones, que quizá es la que ha logrado mayor unanimidad, digamos, entre las fuerzas políticas, la letra textual que se promueve, digamos, es: tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario. Me parece que discursivamente a esto se refería el presidente cuando dice 100%. Entiendo pero que... eso es falso. Pero, solo eso dice la iniciativa. Entonces, ¿cómo que es falso? No dice en la iniciativa eso. La estoy leyendo textual. En la iniciativa dice que tendrán ese porcentaje quienes tengan 750 semanas cotizadas, 65 años de edad, y que empieza a correr para los que se pensionen en el futuro, una vez que exista este Instituto de las Pensiones del Bienestar. Es muy poquita la gente que va a acceder a eso. Pero además, si usted ganaba 19,000 pesos, el tope van a ser 16,000. Entonces es falso, lo que se está diciendo es falso. ¿Y cuál es el margen, digamos, entonces, de mejora que ustedes verían? Justo escuchábamos a otros integrantes de su bancada diciendo, pues hagámoslo realidad entonces, ¿no? En este, digamos, discurso en el que coinciden los partidos. Yo mismo lo he dicho. Se está perdiendo la oportunidad de revisar el sistema pensionario mexicano. Porque los municipios, y no me refiero a la burocracia municipal, sino a los señores que barren las calles, hombre, esos no tienen en su mayor parte sistema pensionario. Estamos ante un anuncio electorero, eso es lo que es. Entonces, pues así hay que tratarlo. Ahora, ¿por qué lo vamos a aprobar nosotros? Pues porque le hace bien a una pequeña parte, muy pequeña la parte de la población en el futuro. Entonces, coordinador, estaremos mal si no lo aprobamos, ¿verdad? Pero nosotros en el debate vamos a decir que eso no es suficiente, que lo están haciendo para ganar elecciones. Entonces, digamos, su postura, coordinador, sería sí aprobarlo, pero entiende que no es suficiente. Entiendo que se harían algunas mesas en el proceso legislativo. ¿Intentarían modificar esta reforma? ¿Qué le plantearían o qué le modificarían? Hoy decidiremos cómo se va a discutir esto. Pues lo primero que queremos es que no se engañe a la gente, que se han repetido cosas que no es cierto. Mire, le voy a decir, el salario para los maestros, pero ¿qué dice el texto? Para los de tiempo completo. Un profesor de primaria no es de tiempo completo, un profesor de primaria es de medio tiempo.
y el inicial y el de preescolar también, y la mayor parte de los profesores de educación física y de los de educación especial. Entonces, pues están engañando a los profes. A mí lo que me llama la atención es que el CENTE, otrora poderoso sindicato que todo lo protestaba, ahora no se mueva, para nada. Pues seguramente lo hará si se les convoca a este parlamento abierto. La verdad es que ha habido varios, digamos, parlamentos. No, hombre, pero en otras ocasiones, se lo digo con todo respeto, no. cerraban las calles. Ah. Ahora no, porque esto es un engaño. Mire, Bueno, hay que darles crédito de que serán capaces de revisar la reforma, ¿no? Le voy a poner otro ejemplo, que es muy sencillo. Dice, los animales son seres sintientes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Las leyes secundarias determinarán la protección de los mismos. Hombre, por favor, pues eso es una vacilada. ¿Por qué? Pues porque en las leyes secundarias no se van a prohibir temas como los toros, por ejemplo. Se tratan de quedar bien con una parte de la población, ustedes. Pero en realidad esto no es así. O le pongo otro ejemplo. En la Constitución, y yo estoy de acuerdo, se le da derechos a los indígenas y a los afromexicanos. Yo estoy de acuerdo. Sí, nada más que en una ley secundaria que metieron ahí de escondidita, que nadie menciona, quieren eliminar el Instituto de las Lenguas Indígenas. Pues imagínese usted. ¿Eliminar o transformar? Porque esa es una discusión vieja, ¿no? Lo están eliminando. Al momento que lo metes a la SEP, donde, por cierto, la titularidad de la misma, oye, deja mucho que desear. O, por ejemplo, la Comisión de Atención a Refugiados. Mire, le pongo un ejemplo. Se dice que se va a apoyar a los campesinos. Bueno, los más pobres eran atendidos por la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Pues este año le pusieron 60 millones de presupuesto. El último presupuesto que les puso Peña Nieto fue de 1,000. Digamos, si les interesa, pues no les interesa. Lo que les interesa es ganar las primeras planas. Entonces, por eso salen con esos anuncios tan grandotes que en realidad no tienen nada atrás. En ese sentido, coordinador, ¿hubo algún acercamiento de la bancada de Morena? No, porque a ellos no les interesa. A ellos les interesa salir en los medios y que nosotros discutamos eso, para que la oposición no discuta ni los políticos discutan 4 cosas. La primera, la inseguridad está arrollando al país. La segunda, la inflación cabalga. La tercera, se desmanteló el sistema de salud. Y la cuarta, en las áreas metropolitanas como la de la Ciudad de México, se va a acabar el agua. Y se va a acabar el agua porque los gobiernos de Morena no invirtieron un peso en cambiar las tuberías. Se desperdicia el 40% del agua de esta ciudad. Vaciaron Cutzamala, tirando cada año el 40% del agua. ¿Y ustedes como bancada tienen algunas reformas que quieren impulsar sobre esos temas? ¿Cuál sería su agenda legislativa? Sí, claro, retamos a Morena a que vote la jornada laboral de 40 horas. La tienen detenida en la mesa directiva. Pero propuestas, digamos, del PRI. Para que den doble discurso. Dicen que van a apoyar a los trabajadores. Ya lo que ya está en mesa directiva, aprobado por todos los partidos, no son capaces de votarlo. Coordinador, lo cierto es que... Retamos a Morena que vote la pensión para adultos mayores desde los 60 años. Iniciativa de Xóchitl Gálvez y de Carolina Vigiano. Claro. No lo van a hacer. Lo cierto, coordinador, es que el presupuesto lo discuten todas las fracciones parlamentarias. Y lo cierto es que la crisis del agua... tiene mayoría. Y no se le ha movido un peso. En Nuevo León, en la Ciudad de México, en Coahuila, es decir, es un asunto generalizado que requiere de una mira urgente. Preguntarle si... discúlpeme, lo del agua, discúlpeme con todo respeto. Por ejemplo, en Saltillo es autosuficiente el sistema de agua. ¿Por qué? Porque se maneja correctamente. Incluso el sistema de agua le paga dividendos a la ciudad cada año. No, el problema de Nuevo León es muy claro. ¿Y entonces... iban a hacer el acueducto Pano con Monterrey, y el señor Samuel García, cuando fue diputado, lo impidió. Y hoy se conforman con una obra de segunda. A un mismo vaso, que es una de las presas, le están poniendo 2 popotes. Esa es la magnífica obra, ¿eh? Pero aquí en la Ciudad de México, vayámonos, tenemos 900 colonias sin agua. Sí, no, nos queda claro que es un tema que urge atender. Diputado, entonces usted prevé que haya una buena discusión al respecto, es decir, no es letra muerta ni puerta cerrada, hay mucho margen para discutir y que la gente se beneficie de todas estas ideas que tienen todos los grupos políticos, ¿correcto? Debe ser un gran debate, pero tenemos que decir a la gente que Morena los está engañando, que lo que se dice del 100% es falso, no es así.
Pues, coordinador, agradecerle su tiempo. Es una discusión que vamos a seguir teniendo con todas las fuerzas políticas. Hablemos con el PAN. Te lo agradezco mucho y la oportunidad de hablar también. Muchas gracias. Gracias a usted. Hablamos con Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y vamos a seguir con la conversación abierta. La verdad es que hay mucho de qué platicar, en lo particular sobre las iniciativas y, por supuesto, en el ámbito político, que hay que decirlo, evidentemente, es transversal a todos los temas, pues. Es interesante, la verdad. O sea, es cierto que ojalá